Bienvenidos todos. Hace 8 días, quiero preguntarles hace 8 días, ¿cuál es el título de la prédica que estamos desarrollando? ¿Quién me puede decir? Levanta el micrófono y ¡pum! Me dice el título. Para aquellas personas que entran nuevas y no han entendido el mensaje todavía. De que estamos Pastor, se llama la segunda parte de ¿dónde estoy sembrando? ¿En dónde estoy sembrada? O sea, en este caso, ¿dónde estás sembrada tú? ¿En dónde estoy sembrada? Muy bien, suegrita. ¿En dónde estás sembrado? ¿O en dónde estoy sembrado? Bien, ese es el tema que estamos desarrollando y mi suegrita me hace otro advance para la otra pregunta, pero ella dice que ya estamos a la segunda parte porque ya vamos a leer la cita la cita básica de este mensaje. Entonces vamos a la cita, vámonos a Mateo 13:1. Vamos a Mateo 13:1 para recordar este mensaje. Este mensaje está basado en la parábola del sembrador. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado allí este mensaje muy hermoso para que reflexionemos, para que sigamos con ánimo predicando su palabra, practicando su palabra. Mateo 13:3. Mateo 13:3. La escritura dice entonces, Mateo 13:3, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga, dice el Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Vámonos de una vez ahí al 18, que el Señor nos da la explicación de lo que acabamos de leer. Dice así, Mateo 13:18. Mateo 13:18 dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, nos explica el Señor Jesús. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce 1 a 100, otro a 60 y otro a 30. Entonces, mire que el Señor nos explicó claramente esos terrenos donde cayó esa semilla. Nos relata unos ambientes en los cuales muchos de nosotros nos podríamos estar moviendo. Hacía 15 días hablamos de que el Señor ya nos explica acá
que esa persona que llega y es sembrada en el camino, pues no hace caso. Esta palabra es comúnmente como las personas que uno le habla por acá y le sale por acá, ¿cierto? El Señor dice que esa clase de personas con facilidad el demonio los desvía del camino, les arrebata esa palabra porque no les interesa escuchar, no quieren escuchar, ¿cierto? En ese ambiente ellos no quieren escuchar. Entonces esa persona escucha con dificultad, no entiende, no cree, ¿cierto? Entonces, aquí las aves, les decía a ustedes, podrían ser esas personas o situaciones que usa el demonio, el enemigo, para hacernos caer, quedar expuesto en el camino ante las aves, para que pisoteen esa palabra que uno está dando. ¿Por qué viene este mensaje? Les decía a ustedes que este mensaje viene del Señor Jesús para nosotros, porque así en la época del Señor Jesús, cuando digo en la época, porque las épocas del Señor Jesús son todas, porque Hebreos dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, o sea que no hay variedad en Él. Digo en aquella época es cuando el Señor se hizo carne a ellos, se les presentó. Allá ellos también les tocó predicar, y el Señor ya sabía que esa predicación que ellos iban a hacer en un futuro, cuando Él estuviese sentado en su trono, les iba a causar quizás como piedra de tropiezo para ellos mismos, en el sentido que cuando uno le predica a alguien, a veces se burlan de uno. A veces uno siente que lo cogen a uno a hacer de payasito en el grupo porque empiezan a burlarse de uno por lo que está hablando. Y uno siente tristeza también cuando ve que no quieren escuchar. Y eso a veces hace que uno se desanime y uno diga, "Ah, ya no quiero predicarle a nadie, que se defienda cada uno como pueda", y el Señor no dice eso, porque nosotros debemos acordarnos de dónde fue que nos sacó el Señor Jesús, cómo éramos antes nosotros, quizás igual o peor que ellos cuando vinieron a hablarnos a nosotros del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús por medio de esta parábola nos va a animar, nos está animando, está diciendo, toda cosecha, hay cosecha que es buena, hay parte de la cosecha que se pierde, que hay que botar. Lo ideal es que la cosecha que se recoja toda sea buena. Pero el Señor nos habla aquí que algunos nomás van a recibir este mensaje, porque Él ya nos dijo que muchos serán llamados y pocos serán los escogidos. Entonces, centrémonos un poquitico. Dice que en esta parábola habla de un sembrador. ¿Quién es el sembrador en esta parábola? El sembrador es usted y yo, que creemos y que confesamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, que es el único Dios y que es el único camino para llegar a la vida eterna. Por eso nos hemos constituido como sembradores. Y allá en Mateo 28:19 el Señor nos da una comisión a todos aquellos sembradores. ¿Cuáles? Los que creemos y confesamos que Jesucristo es Dios y que es Él el camino para la vida eterna. Entonces, esos que confesamos eso, el Señor nos da una comisión en Mateo 28. Miremos en Mateo 28, les decía a ustedes, Mateo 28:19. Vamos a Mateo 28:19. ¿Quién me hace el favor y me puede leer Mateo 28? Amén, pastor. Emanuel. Sí, señor. Muchas gracias. ¿No? Dice el Señor Jesús en su palabra, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de nuestro Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Yo sé, mi hermano, que su merced tiene la revelación, porque es que ahí dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Y su merced dijo, bautizándolos en el nombre del Señor Jesús. Emanuel, ¿usted por qué dijo eso? Cuénteme. Porque
porque si leo como tal cual como dice ahí, es como si uno dijera que hay un Padre, un Hijo y pues un Espíritu Santo aparte, ¿no? Que son separados, ¿verdad? Entonces, sí, pues si uno lo lee literalmente, sí, la gente que pues no va a entender la que pues no entiende, ¿sí? Entonces, pues ¿Cómo solo hay hacemos? un Padre, pues yo no puedo leer algo que no sea cierto, ¿no? O sea, no Bueno, digo que la palabra del Señor no sea cierta, sino que pues hay cosas que sí, pues se ha estudiado que se ha cambiado por el ser humano. Entonces, ok, solo hay un Dios y ahí se dice muchas cosas. ok, pero de todas maneras aquí quedó, lo que pasa es que ahí sí está bien clarísimo para todos aquellos que sabemos que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso, pero sé que aquí hay personas que me están escuchando y como que están así como que chocados con eso. ¿Cómo así? ¿Qué están hablando estas personas aquí en esta congregación? Si alguien aquí que está escuchando no está entendiendo esta postura que estoy hablando aquí con mi hermano Emanuel, por favor levante el micrófono y me pregunta para que no traguemos entero, porque había, en las escrituras me habla aquí en las personas de los de Berea, que Pablo les predicaba, eh, Pablo les estaba explicando que el Señor Jesucristo era el Dios Todopoderoso, le estaba llevando este mensaje, porque el Señor le dijo a todos los discípulos, y ahora nosotros también, por medio de su palabra, que tenemos que ir a muchas naciones y a predicar. Y Pablo le está hablando a una región que llamaba los de Berea. Entonces, no se vayan a ir de ahí de Mateo 28, 19, porque voy a leerles aquí Hechos 17, 10, que dice así. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran hombres de los que de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ojo, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? O sea que los de Berea todos los días cogían la escritura y miraban. Escudriñar es buscar, escudriñar. Escudriñar es buscar en lo profundo, escarbar, mirar bien, fijarme bien, para que no me metan los dedos a la boca ni me hablen mentiras y me engañen. Entonces nosotros debemos de ser como los de Berea, así, igualito, escudriñar las escrituras. ¿Qué dijo Pablo? Porque es que Pablo sabía mucho y entonces los de Berea, espera un momentico, señor Pablo, entonces empezaban a mirar la escritura todos los días a ver si lo que decía Pablo era cierto. Y cuando dijeron, si es cierto, se convirtieron y seguían al Señor Jesús y se va multiplicando el mensaje y se vuelven sembradores como usted y como yo. Exacto. Y entonces, ¿cuáles escrituras miraban ellos? ¿Qué escrituras miraban ellos? Pues las escrituras que dan testimonio de que el Señor Jesús es el creador. Moisés, los profetas y los salmos, como el Señor Jesucristo dijo. ¿Sí? De mí habló Moisés, los profetas y los salmos. Que todo lo que hablaron del Señor Jesús está escrito en Moisés, o sea, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y todos los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera. Y todos los salmos hablaron del Señor Jesús. Entonces, aquí estábamos hablando con el hermano Manuel y el hermano Manuel dice aquí, la escritura dice, Mateo 28, 19, y pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿por qué llevo yo esta cita? Porque nosotros ya tenemos la comisión al creer que el Señor Jesucristo es el Padre. Tenemos la comisión de ir a predicar. Entonces, en eso, por eso nos convertimos en sembradores de esta parábola que el Señor está trayendo hoy para nosotros. ¿Alguien tiene duda en esa cita?
porque es que yo sé que a varios que están aquí les han enseñado que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres dioses, un solo Dios verdadero. O sea, tres personas, un solo Dios verdadero. Eso nos enseñaron toda la vida, ¿cierto? Primo, buenos días. Muy buenos días, primo. ¿Cómo me le va, primo? Primo, yo quiero aportar algo sobre eso, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted lee el versículo Mateo 28:17, dice, Hijo Jesús, toda potestad me da en el cielo, aquí en la tierra y en el cielo, ¿cierto? Bueno, ese bautismo, primero tenemos el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que dice ahí, usted lo busca en la original y no se puede cambiar porque está escrito así, se encuentra en los documentos sinaíticos. Y el bautismo de Hechos 2:38, usted mira y el contexto de Hechos 2:38 dice, está hablando en el 37 y 36, está hablando, no tengo la Biblia, pero lo voy a parafrasear. Le está hablando a la casa de Israel, le está hablando a los de Israel, dice casa de Israel. Luego le dice, a este Jesús ustedes lo mataron, lo crucificaron. Y luego le contesta a la casa de Israel, porque está hablando solamente están los israelitas, ¿qué haremos entonces? Entonces Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo, no dice Jesús, Jesucristo, está claro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Le estaba diciendo, porque es que el problema es que ese bautismo era para la casa de Israel, porque ellos conocían al Padre, ellos sabían que el Padre es uno, y Dios es uno, eso lo dice. Y 1 Juan 5:20, Dios es el verdadero Dios es Jesucristo, Dios es uno. La deidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia, lo mismo que la unicidad, solamente una fe, un bautismo, una comunión. Eso está claro. Entonces vemos que el bautismo que ha hecho 2:38 es para los de la casa de Israel, porque ellos conocían quién era el Padre. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso les estaba diciendo que reconocieran que Cristo, el Mesías, había de venir y se llamaba Jesús. Jesucristo. Ese es el bautismo para la casa de Israel. Bautismo de Mateo 28:19. Y por todas las naciones, y bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es el mismo Jesús, el Hijo es el mismo Jesús, el Espíritu Santo es el mismo Jesús, Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros, lo dice la palabra, ¿cierto? Amén. Entonces, cuando vemos Génesis 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ese Dios es un título porque en el original dice Elohim, y Elohim es con mayúscula. ¿Sí me entiende? Y si usted mira el significado de Elohim, pues ya sabe qué significa Elohim. ¿Sí? No tenemos un Dios de tres cabezas, ni de tres personas. Tenemos un Dios que... Exacto, son tres manifestaciones diferentes, no son personas. Porque ese es el error de que sí, porque si fueran personas, entonces tendríamos un Dios de tres cabezas. Y cuando es una persona, toma la decisión cada uno por lo cual. Cuando Jesucristo dijo, porque el Padre es mayor que yo, eso lo dice la palabra. Entonces vemos que el bautismo de Mateo 28:19 es para los gentiles, no para la casa de Israel, porque la casa de Israel conocía. ¿Y quiénes son los gentiles, mi hermano? Ayúdenme. Los gentiles son los que llaman el pueblo de Israel los inmundos, porque nosotros no éramos el pueblo escogido. Los que no vinieron, los gentiles en este momento venimos siendo todos nosotros que fuimos a... Sí, claro, los gentiles son los que no conocíamos a Dios, no conocíamos porque ¿cuál es la verdadera vida? Dice la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, al único Dios y a su Hijo Jesucristo. En la Biblia, Juan, creo que estoy mal acuerdo en el versículo. Bueno, dice que cuál es la vida eterna, dice que te conozcan a ti, el único Dios, dice Jesús, y a tu Hijo a quien es enviado. O sea, si vemos que tenemos un Dios que se manifiesta, dice que es la imagen viva, la imagen y la misma sustancia que salió de él. Entonces son dos cosas que la palabra no se puede contradecir. Y bien. Mateo 28:19 en el original lo dice Jesús, tú busca los documentos sinápticos y los encuentra ahí. En la Biblia paralela también los encuentra, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo mismo la deidad cuando dice Juan 14:6, dice que yo soy la vid verdadera. Perdón, dijo Jesús, yo soy el camino, el Padre cuando guiaba al pueblo de Israel en forma de nube, la vida. Yo soy el camino, la verdad, el Espíritu Santo que trae a nosotros, trae
conciencia, que lo lleva a toda verdad y la vida. Él es el pan vivo del cielo que descendió del cielo, Jesucristo. Y nadie viene al Padre, no dijo nadie va, o sea, nadie viene. Él está diciendo que él es el mismo Dios. Viene porque viene al Padre, el mismo Padre, sino por mí. Cuando dice por mí, vemos que Jesús empieza, él es el principio cuando dice Jesús dijo, y él es el final, cuando dijo por mí. Vemos la deidad completa de Dios ahí. No tenemos un Dios trino, sino tenemos un Dios que se manifiesta en 3 personalidades, no personas. Esa era mi opinión. Gracias, mi hermano Ariel. Muchas gracias. De todas maneras, la misma escritura habla por sí sola del Señor Jesús, porque toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla que el Señor Jesús es el Todopoderoso. Por eso aquí hacía énfasis donde dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Ahí no está hablando en los nombres, no está hablando en plural, está hablando en singular porque singular es uno. Cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de uno solo. No está hablando en los nombres del Padre, del Hijo y nombrándome 3. Ahí sería plural cuando él dice en los nombres. La escritura dice en el nombre, haciendo énfasis que solamente hay un Dios. Ese Dios se llama Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Él es el creador del universo. ¿Quién dice amén? Sí. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda por aquí? Carmen, ¿sí estás entendiendo? ¿Tienes alguna pregunta, Carmen? No, señor, pastor, sí estoy entendiendo, gracias. Bueno, mis hermanos, entonces seguimos. Entonces ya en ese orden de ideas hubo una tarea. Ya tenemos un conocimiento previo y ese conocimiento previo es que el Señor Jesucristo es el único Dios, que es el Todopoderoso. Entonces eso hace, cuando yo confieso eso con mis labios y tengo bien claro que es el único camino para llegar a la vida eterna, es por medio del Señor Jesús, entonces me convierto en sembrador. Entonces, ¿qué voy a sembrar? La escritura me dice que lo que debo sembrar es predicar las buenas nuevas de salvación, o sea, predicar este evangelio, predicar las escrituras, que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo inspirada a los hombres. Él fue el que la inspiró. Eso está en 2 Timoteo 3:16, para que vayamos entendiendo que el que inspiró la escritura, el que la inspiró, o sea, el creador, que es un inspirador, el que crea, el que compone, ¿cierto? Entonces el Señor fue el que inspiró esta palabra, fue el que la instruyó y se la dio en el corazón de los hombres para que las plasmaran en estos papeles. Y fuera de eso, pues imagínense, siempre el mal ha estado ahí, por eso es que han manipulado a muchas personas las escrituras y con base en eso, aún siendo las escrituras manipuladas, el Señor Jesucristo se revela a sus hijos, a los que Él escogió para salvación. Amén. Para los otros, esa mano que metieron ahí va a ser tropiezo y no van a creer en el Señor porque le creen más a los hombres que al mismo poder que tiene el Señor Jesús. Entonces, la escritura en segunda de Timoteo 3:16, segunda de Timoteo está entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, ¿no? Bueno, está bien. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Sí? ¿Quién me hace el favor y me la lee? Glorita, por favor, me puede leer, suegrita mía, segunda de Timoteo 3:16. ¿Quién me hace el favor y me lee? Segunda de Timoteo. Primito hermano Jaime Soto. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor Jesús: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, yo soy sembrador. ¿Cuándo? Cuando empecé a creerle al Señor Jesús y a confesar con mis labios que Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué tengo que ir a sembrar?
esta palabra. Y dice la escritura, para yo tener propiedad de qué es lo que voy a sembrar, qué es lo que voy a empezar a cultivar. Dice la escritura que el Señor Jesucristo dice así: toda esta escritura es inspirada por Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El Señor Jesucristo. Muy bien. El Señor Jesucristo es Dios. Entonces yo puedo decir, toda esta escritura es inspirada por el Señor Jesús. Y es útil para enseñar, para reprender o redarguir, para corregir. Ya que el Señor me está diciendo que esta escritura yo la tengo que necesitar para corregir que todo eso que me han enseñado las religiones, todo lo que me enseñó la religión católica, la religión cristiano evangélica, todas las religiones que existen en el mundo, esas religiones que dicen que Jesús es un profeta, otra religión que dice que Jesús es el hijo de un padre, y esa religión que dice que Jesús nunca existió, como los judíos lo rechazaron, otros que dicen que Jesús es un maestro, como los hindúes, los budas y toda esa gente, otros que dicen que Jesús es un extraterrestre. Toda esa gente, esta escritura la tenemos para poder corregir toda esa mentira, para corregir todas esas malas enseñanzas que nos han dado, como creer que el Señor Jesucristo está en una Trinidad o que pertenece a una Trinidad. Eso, el Señor dice que esta palabra está hecha para que nosotros podamos corregir, para instruir. ¿Qué es instruir? Enseñarle a otros, que es el punto que estamos trabajando. Es lo que nos corresponde también como sembrador. Enseñar la palabra, eso se llama sembrar. ¿Estamos? ¿Vamos bien por ahí? Dice, ¿cuál es el fin de todo esto? Pues que el fin de que el hombre del Señor Jesús, el hombre, o sea, usted y yo, nos convertimos en ese hombre que dice ahí que somos de Él, de Jesús, seamos perfectos, ¿sí? Equipados para toda buena obra. ¿Estamos? Quedó clarito hasta ahí. Entonces, les decía a ustedes que el sembrador eres tú y yo, y que lo que vamos a sembrar es la palabra de salvación. Y tenemos una responsabilidad muy grande en todo esto. Y la responsabilidad es que tenemos que estar regando estas palabras. ¿Qué es regar la semilla? Cuando yo empiezo a predicar esta palabra a una persona, se la di, ya hasta luego. Porque como nos metieron en la cabeza a nosotros la mala doctrina es una enseñanza de estos predicadores de la mala doctrina, iglesias cristianas evangélicas, que enseñaron la tal oración de fe. Entonces nosotros nos enseñaron y creemos, muchos creímos, yo creí en esa mentira, que uno llegaba y llevaba un amigo, una amiga a la iglesia y a la segunda vez que iba, hacía la oración de fe. ¿Cuál oración de fe? Y entonces ya era salvo. Ay, sí sabe que mi hermanita y fulano y tal recibieron al Señor Jesús y ya son salvos. ¿Quién dijo eso? ¿Cuál oración de fe? ¿Dónde en la escritura dice el Señor Jesucristo que el que haga la oración de fe será salvo? Entonces, esa mentira hace que nosotros caigamos en suelos o estemos en algún suelo que no está bien para el Señor Jesús. Porque este llamado, esta parábola es para que tú te des cuenta en qué suelo estás pisando. Les decía hace 8 días, o estás sembrado, ¿en dónde estás sembrado? Les decía hace 8 días, hay predicadores que llevan años y al final, vea lo que pasó, por ejemplo, con uno de los predicadores más famosos en Suecia, en Estocolmo, se pueden leer en las noticias. Este tipo tenía más de 50,000 personas, 60,000 personas en una congregación y llevaba más de 45 años predicando al Señor Jesús. Cuando un día
frente a toda su congregación, después de tantos años, dijo que él todo lo que ha enseñado no era, que él es católico. Y empezó a enseñar la Trinidad a la gente. ¿Estaba bien sembrado? ¿Estaba bien sembrado? No es por los años que lleves predicando. No se trata de eso, es darme cuenta en dónde estoy sembrado. ¿Qué es lo que han sembrado en mí? ¿Cuál semilla pusieron en mí? Y entonces el objetivo, acá les decía, no es solamente con una oración de fe y se quede salvo. No, es, yo llevo a ese amigo, o a esa amiga, o a esa familia, les llevo la palabra, yo tengo que estar regando esa semillita, ¿cierto? Visitándolas, esas personas, acompañándolas, instruyéndolas, teniéndole paciencia. ¿Sí? Esta fase se conoce como el seguimiento. Uno tiene que hacer el seguimiento a eso que sembró, porque si tú no cuidas esa semillita, pues va a venir las aves del cielo o el mismo Satanás y arrebata esa palabra y se las quita y los retira del camino. O va a venir la inclemencia del sol, o que eso simboliza problemas y esa persona se va a salir porque usted descuidó esa semilla, ¿cierto? Y viene una tercera fase que es muy importante que usted lo entienda para que se quite ese ego tan grande que a veces, porque es que a veces ahorita los predicadores es en un afán, andan en un afán la mayoría de predicadores de salir con una cantidad de revelaciones y tratar de hacer revelaciones y revelaciones y tener a la gente así en los estudios bíblicos y en esto, pero no están haciendo la labor que el Señor mandó. ¿Cuál? Salgan a predicar, salgan a sembrar. Salgan a sembrar, busquen personas que han sido engañadas por años por las religiones. Vayan, que si es necesario más tarde, ustedes van a saber si van a celebrar Pascuas, si van a comer cerdo, si, etcétera, si van a volver a circuncidarse, porque entonces vamos a tener que estar buscando siempre, sí, tenemos que buscar obedecer al Señor, pero ya el Señor nos enseñó que todo eso que pasó allá en las Escrituras, que pasó era en la carne enseñarnos algo espiritual para la vida eterna. ¿Sí? Ya no tenemos que celebrar esas fiestas que celebraban esos pueblos. Nosotros no. Nosotros, el Señor Jesucristo es bien claro, entonces si no nos tocaría volver a todas las cosas que están allá. Por ejemplo, la circuncisión es un pacto perpetuo, entonces me tocaría circuncidarme y decirle a todos ustedes que se circunciden a los hombres, sabiendo que el Señor Jesucristo dijo que la circuncisión era en el corazón, que tenemos que ahora en la casa comer pan sin levadura, porque así lo mandó el Señor, y el Señor lo que estaba hablando era que comiéramos de Él, que es el pan de vida, que si nosotros comemos de Él, esto es espiritual, no literal, tengo que morder un pan porque estamos volviendo a lo católico, que le daban a uno una oblea, una hostia, y uno masticaba eso y le decían que eso era el cuerpo de Cristo porque ellos no entendían que el Señor estaba hablando en una situación espiritual. Entonces, empezamos a buscar que me llamen sabio, oh bravo, sabio, usted es muy sabio. ¿Para qué? Vayan a las cárceles, vayan a los hospitales, vayan a las calles, que hay gente necesitando del Señor Jesús. ¿Cierto, mi primo Ariel, que en la calle hay mucha gente sedienta? Que mi primo Ariel está haciendo esa labor por allá, que lo felicito porque eso es lo que nos falta hacer. Salir por las calles con Biblias, venga, yo quiero regalarle la palabra, aquí está esta escritura. Vea, el Señor Jesucristo puede cambiar tu vida, el Señor Jesucristo puede hacer que tú nazcas de nuevo, que tengas, o sea, esas ganas de vivir, pero no desde aquí para la vida eterna. Todo eso tenemos que hacerlo, pero no, empezamos a coger la palabra y cojamos palabra y palabra y palabra y palabra y palabra. Sí, para mí es muy importante saber sobre el tema de los 144,000 sellados.
y etcétera, etcétera, y todos los temas que hay de los querubines y todas esas cosas. Pero mi pregunta es, ¿toda esa información la estoy usando para cumplir la palabra del Señor? ¿En qué sentido? El Señor Jesucristo dijo, porque estuve preso y me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Cierto? Tuve frío y me abrigaste. Y le preguntan los discípulos del Señor Jesús, ¿cuándo te hemos visto? ¿Cuándo te hemos visto desnudo y te hemos vestido? ¿Cuándo te hemos visto en la cárcel y te hemos visitado? ¿Cuándo has estado enfermo y te hemos ido a visitar? Y llega y le dice el Señor Jesús, que voy a parafrasear, tú me visitaste en la cárcel cuando tú fuiste a la cárcel a visitar a una persona que estaba sola, necesitando de llevar este mensaje, darles vida. ¿Quién es vida? El Señor Jesús, su palabra es vida, es agua de vida, es pan de vida, no el pan sin levadura que usted se va a comer una vez al año, no. O usted vaya y visite enfermos. Yo sé que la mayoría, muchos de nosotros hemos pasado por enfermedades. Yo pensé mucho en esta palabra cuando estuve 30 días en pandemia con los pulmones podridos en un hospital encerrado. Yo digo por esto porque es que yo conozco muchas congregaciones que sí estudian la palabra, es muy importante. Como cuando uno se prepara, cuando uno está en el ejército, hace ejercicio y entrena todos los días. El que es deportista entrena todos los días para ir a una competencia, ¿cierto? Porque ¿qué saca usted con entrenar para ser ciclista si va a tener la bicicleta ahí colgada oyéndola y se pone el uniforme en la bicicleta y se toma fotos, pero nunca ha estado en una carrera de ciclismo? ¿Para qué entrena? Es lo mismo, hay una cantidad de congregaciones que no hacen, sino todos los días estudien. Tengo mi carro, tengo mi trabajo, estoy bien, y eso es lo que mandó el Señor Jesús. Entonces, cuando empezamos, lo que puede suceder es que el Señor llega y los confunde por su arrogancia. Entonces tenemos que hacer lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice en Mateo 25, 32. 25, 32. Ojo, todas las naciones van a estar reunidas. ¿Qué son naciones? No estamos hablando de países. Aquí la traducción es todas las personas van a ser reunidas. Todas. Los muertos que murieron sin Cristo y aquellos muertos que murieron con Jesús y aquellos que queden vivos que van a ser arrebatados cuando venga Cristo, arrebatados, van a ser llevados, ¿cierto? Esas son las naciones, todas las personas, y serán reunidas de él todas las naciones, Mateo 25, 32, y separará a uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Qué significa eso? Unos irán al cielo y otros irán para el infierno. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. ¿Sí? Benditos, la traducción es benditos de yo Padre, el siempre. Cuando vean el mi Padre, el original dice yo. Viene del griego ego, que habla de primera persona, haciendo énfasis en él mismo. Dice, benditos de yo Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, o sea, viví en otro lugar que no era mi país, ¿cierto? Y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, me visitaste. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Quién dice amén? Clarito, Amén. clarito. Es clarita la escritura. El Señor dice, ¿cuál es el verdadero ayuno? Ponerme yo a aguantar hambre. El ayuno es pegarme golpes de pecho como hacen los católicos que suben a Monserrate con ladrillos y arrodillados. Eso es penitencia que el Señor está pidiendo. Él dice que Él no quiere eso. Que el verdadero ayuno es visitar a las huérfanas, a los huérfanos. Es visitar a la viuda, es ayudar al hermano, es tener misericordia. Misericordia. Entonces, soltar las cargas de opresión. Debemos de dejar de decir, es que yo enseño muy bien, la palabra dice esto y esto y esto. Vaya haga mi hijo, vaya haga mi hija. Porque está clarito ahí en la escritura, cuando el Señor nos va a reunir, nos va a decir a usted, ¿qué hubo? ¿Usted cuántos panes sin levadura se comió? No, no le va a preguntar eso. ¿Usted visitó a los presos? Porque cuando visitó a los presos me estaba visitando a mí. ¿Usted se circuncidó? No, le va a preguntar, ¿usted visitó a los enfermos? Porque si usted visitó a los enfermos, me visitó a mí. Le va a preguntar, ¿usted como que comió mucho cerdo, no? No, el Señor le va a preguntar es, ¿usted me vistió cuando estuve desnudo? Cuando fui extranjero, ¿me recibiste en tu casa? ¿Me diste alojamiento en tu casa cuando yo no tenía nada? Porque si lo hiciste, vas a heredar la vida eterna. Pero si no lo hiciste, te vas para el infierno. Eso, ¿en dónde estoy sembrado? La prédica de hoy es, ¿en dónde estoy sembrado? ¿En dónde estoy sembrado? ¿En dónde estoy sembrado? ¿Estoy sembrado en la tierra fértil? ¿O estoy entre los espinos? ¿O estoy sembrado allá en el camino que ya muchos ya, bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí ya sabemos que no estamos en el camino porque ya pasamos a la segunda fase? Pero ¿cuántos no están aquí ahorita que en la segunda fase dice, o en el segundo ambiente, o en el segundo terreno, habla el Señor Jesucristo que fue sobre las piedras, ¿sí? Que fue sembrado sobre las rocas, tan pronto creció, se secó porque no tenía humedad. Y dice el Señor Jesucristo que esos que son sembrados sobre la piedra son aquellas personas que llegan a la congregación, gloria, gloria, aleluya, y eso se vuelven y cantan y lloran y todo, y dice la escritura que tan pronto comienzan a manifestarse el sol, esa semilla se debilita y se seca. El sol significa pruebas, el sol significa aflicción. Entonces dice el Señor Jesucristo que tropiezan y es cuando se salen de la congregación.
Se salen de las congregaciones porque es que ese pastor me habla muy fuerte, porque es que no están repitiendo lo que mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuela me enseñaron por tradición, y yo repito como una lora y como un loro, pero no entiendo nada, pero yo lo repito. Y el Señor Jesucristo dice, no. Tenemos que usar esta palabra para redarguir, para aprender, para enseñar, para corregir todo lo malo que me han enseñado, para que así yo pueda cumplir a cabalidad como ese sembrador de poner la semilla que he estado yo recibiendo, que un día alguien sembró en mí, que el Señor usó. Porque yo les decía a ustedes que el que da el crecimiento a estas semillas, que son ustedes y yo al mismo tiempo, nos volvemos sembradores y semillas unos con otros. El que da el crecimiento a esa semilla es el Señor Jesucristo. Es el único que da el crecimiento. Entonces resulta que por eso hay congregaciones que se pelean. No, es que yo soy el que tengo la razón, no usted, no yo. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor nos dice un momentico, que pasaba también con Apolos. Apolos era un erudito de las Escrituras, no era de los discípulos de Jesús, porque el Señor no lo escogió para eso, pero conocía de las Escrituras. Estaba lo mismo Pablo, no era apóstol, no era de los apóstoles, pero fueron adoptados espiritualmente como apóstol. Y él predicaba, y entonces empezaban las personas a pelearse, no, que es que yo soy de Apolos, el otro no, que es que yo soy de Pablo, y entonces el Señor Jesucristo llegó y les dijo, vengan para acá, vámonos a Primera de Corintios 3, 6, 9, Primera de Corintios 3, 4, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no soy simplemente hombres? Dice el Señor. ¿Qué es pues Apolos? ¿Qué es pues Luis Eduardo Tafur? ¿Qué es Pepito? ¿Qué es Juanito? ¿Qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, dijo Pablo. Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿De qué no las creemos nosotros? Somos siervos inútiles, por favor. ¿Por qué digo siervos inútiles? Porque la Escritura lo dice. Porque nosotros no somos capaces de hacer eso por nosotros mismos. ¿Qué? Predicar, instruirnos en esta palabra. Es porque el Señor pone en nuestro corazón el querer como el hacerlo. Por eso somos siervos inútiles. Así que por eso la Escritura dice que ni el que planta, ni el que riega, ¿cierto? Es algo, sino Dios que da el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. ¿Has visitado a los enfermos? ¿Has visitado a los presos? Hermano Charlie, el Señor Jesucristo lo bendiga. Ahí un hermano escribió, no tengo dónde dormir, está recién llegado, porque los engañaron desde Colombia que vengan aquí a estudiar inglés y aquí les dan trabajo inmediatamente, y da mentira, y se fue sin vivienda. Y el hermano Charlie vive en un apartamento pequeño, su esposa y con su hija, y ellos conocieron a un muchacho, lo conocieron, y hoy le pregunté a este muchacho, porque el Señor puso en mi corazón, Pepito, para no dar su nombre, porque Pepito, ¿qué hubo? ¿Consiguió dónde vivir? Sí, pastor, muchas gracias. El Señor Jesucristo me bendijo y puso en el corazón de mi hermano Charlie y de su esposa Mónica y su hija Gabrielita recibirme en su casa mientras yo consigo un trabajito. Eso, 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 eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Porque yo puedo saber mucha Biblia,
pero no permito que vengan a hacer desordenarme mi casa, mi comedor, mis sillas, mis mesas. Yo no permito que me pisen el piso porque yo trapeo todo el día. No, 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 yo no me aguanto eso. Y puede leer mucha Biblia, mucha. Y puede escribir amén a todo lo que digan. Pero el Señor nos va a pedir cuentas de todas las cosas. Entonces, así que no es el que sembró, ni el que usted, ni yo soy más pastor que usted, ni usted es más pastor que yo, ni usted es menos, ni señorita, usted ya es nada. El Señor Jesucristo dice, vaya y predique con su ejemplo, vaya y todo lo que yo le he dado de conocimiento, aplíquelo en la vida, porque no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de las Escrituras. Ya vamos a ver esa cita. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores del Señor Jesucristo y vosotros sois labranza del Señor Jesucristo, edificio del Señor Jesús. Vámonos, por favor, a la escritura, Santiago 1, 22, 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Uy, como unas películas. Son así, ¿no? ¿Cierto? Cuando llega algo que pega dura, suena la película. ¿Cierto? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Sed hacedores de la palabra, y lo estoy gozando en mi predicación. Yo quiero que ustedes se gocen en el Señor Jesús. Dicen, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Señor Jesucristo y Padre, es que dice de nuestro Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios. Entonces, el Señor Jesucristo y Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Sin mancha del mundo. Difícil. Pero digo sin mancha del mundo porque tenemos que cuidarnos mucho. Porque vamos a tener tropiezos. Tropiezos que he tenido yo. Y hay que ver cuando viene la prueba para que el Señor Jesucristo nos perdone cuando caemos y pueda restaurarnos para poder seguir predicando esta palabra con vehemencia, con verdad, con sinceridad, con temor. Entonces, y de ahí dice, lo que debemos nosotros es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Es una tarea bien grande, bien grande. Así que, mi hermana y mi hermano, si tú vas a sembrar, teniendo en cuenta todas estas cosas que el Señor me está enseñando, yo no puedo ir a enseñarle a una persona cosas que yo no hago, que estoy haciendo lo contrario. Yo no puedo. Si no haberme arrepentido de los pecados que haya cometido. Y no arrepentirme y volverlo a hacer, porque entonces no fue arrepentimiento, sino remordimiento. Es primero
arrepentirme de todos los pecados que había cometido y volver al camino, al redil, tomar las armas con temor y temblor para el Señor Jesús. Y es ahí cuando yo, como sembrador, puedo ir y llevar esa semilla, porque ya me estoy dando cuenta en dónde estoy sembrado. Porque ya tenemos que darnos cuenta si ya no estamos sembrados en la primera fase. No, ya pasamos esa fase, la honra y la gloria para el Señor Jesús que nos pasó. ¿Estamos todavía en las piedras? ¿Estamos con ese gozo todavía? Pues le cuento a mi hermana que así usted sienta que ya pasó a la fase 3, que es entre los espinos. Ya el Señor nos va a mostrar otras cosas allí. Déjeme decirle a mi hermana y mi hermano que no vamos a avanzar si lo que acabamos de leer que el Señor nos mostró, si yo estoy sembrando semillas, llevando el evangelio, pero yo no visito a los enfermos, estoy siendo un mentiroso, un fantoche, alguien que me las da que conozco las escrituras. La escritura ya me acabó de enseñar que no sea solamente un oidor. Dejen de oír tantas prédicas, vayan y prediquen ya lo que escucharon. Prediquemos, digo el otro. Vayamos. Si yo estoy sembrando, soy sembrador, creo, digo con mi boca que el Señor Jesucristo es el único Dios y que es el camino para la vida eterna, y voy a enseñarle eso a otra persona, y me dice, hermano, es que no he comido, o uno se da cuenta que no ha comido, y uno dice, hermano, que el Señor Jesús lo bendiga, voy a orar para que usted consiga comidita, hasta luego, y su nevera está llena, y bota comida el otro día porque no comió. Eso es pecado. ¿Estoy sembrando bien? El Señor todo lo ve, y un día nos va a apartar, y nos podrá decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo tuvo hambre el Señor Jesús? Cuando usted vio que había personas que no tenían con qué comer y usted no fue capaz de darles. Porque tenemos el pensamiento, es que si le doy una vez, me va a coger de marrano todos los días. Ay, no. Díganle que no estoy. Ese es nuestro comportamiento humano. Pero el que verdaderamente mora el Señor Jesús, no va a hacer eso. Así que, ¿en dónde estás sembrado? Entonces, en la segunda etapa, es esa persona que oye ese mensaje, lo recibe con entusiasmo, cree por un tiempo y se va, ¿cierto? Y se aleja. Miremos Hechos 28, 23, 31. Hechos 28, 23, 31. El Señor es hermoso. Muy hermoso cómo lleva las cosas. Hechos 28. 28, 23. 23, 31. Mire lo que dice la escritura. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número donde él posaba. Están hablando aquí del apóstol Pablo. Y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Pues el Señor Jesús. Recuerda que dice, el reino de Dios se ha acercado, dijo Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús. Él es el reino. Él es el mismo reino. Y preocupando, persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, porque así lo dijo el Señor Jesús. Dijo, de mí habló Moisés, los profetas y los salmos. Y eso estaba haciendo Pablo. Y es lo que debemos hacer nosotros. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Digan todos ahí en su corazón, insensible, que eso nos hemos vuelto insensibles. Y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación del Señor Jesús ha sido enviada a los gentiles, o sea, a nosotros, ¿cierto? Ellos sí oirán, por eso estamos acá reunidos todas estas personas hoy. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteras en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo en una habitacioncita. No, hermano, yo no lo puedo recibir, es que yo vivo muy incómodo. Yo vivo en una cosita chiquita, entonces yo no lo puedo recibir. Y aquí dice Pablo que alquilaba una habitación y recibía a todos los que iban a verlo. No iban a ver el partido de fútbol, no iban a ver una película de Netflix, no. Iban a escuchar el mensaje de salvación, predicando el reino del Señor Jesús, o sea, de Dios, y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Aquí muestra varias cosas. Una, que Pablo estaba sembrado en tierra firme. Amor, que Pablo estaba sembrado, el que da 100%, 60% y 30%. Y también gente que no estaba de acuerdo y se iba. Eso también eran semillas que él sembró, que quedaron en el camino, otros en los espinos y otros en las piedras. Pero él seguía predicando esta palabra, porque por eso se nos habló en parábolas. No se preocupen, porque siempre va a haber cosecha. Usted siempre que va a haber cosecha, se va a recoger, siempre. Y el Señor, como es el que da el crecimiento, Él sabe qué va a recoger y qué va a desechar. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Amén. Entonces, otros no creían, dice el Señor Jesús, otros no creían. Hay personas que no quieren profundizar en el evangelio, no se disipulan, no se congregan, pero no saben que allí están los nutrientes. Ojo, hoy en estos tiempos, genial sería que nos congregáramos en persona, genial, pero gloria al Señor Jesucristo, que hay personas que se congregan online, porque yo sé que ustedes me están viendo como si estuviésemos en persona, y este medio es uno de los medios que yo veo cuando el Señor Jesucristo dijo que cuando se sepa todo este mensaje, que este mensaje le llegue a todo el mundo, Él va a venir. Él no dijo que cuando todos se conviertan a Él, es cuando todos sepan, y por medio de este medio, perdone la redundancia, miles están conociendo del Señor Jesús. Miles están conociendo del Señor Jesús. Así que también es una forma de congregarse. No se preocupen, que es preferible a que estemos congregados así, a estar en una congregación que te atropella, en una congregación que te dice mentiras, en una congregación encopetada, en una congregación que no son hacedores, sino oidores. Pero ojo, que aquí también pueden haber muchas personas que se quedan en lo auditivo, pero no van a la práctica. Dice entonces que estas personas no tienen raíces, no tienen alimento. Las raíces que yo necesito, el alimento que yo necesito está en la Escritura, y yo puedo alimentarme en casa con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos en la congregación que tenga cercana de sana doctrina, o online porque así lo requiere el Señor, ¿cierto? Entonces el sol representa pruebas y aflicciones.
Solo una relación profunda con nuestro Señor Jesucristo nos sostiene en estos momentos. Solamente esa relación que yo pueda tener con Él. Estas personas no esperan que el mundo los tratase como había tratado a Jesús. Miremos Juan 15:20. Miremos Juan 15:20 que me aclara lo que acabo de decir. Juan 15:20. ¿Quién me hace el favor y me ayuda por allá? La palabra del Señor Jesús dice así, en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Amén. Así, gracias, mi suegrita. Ahí está clarito, ¿cierto? Acordémonos que si al Señor Jesucristo lo persiguieron, pues a nosotros también, ¿cierto? Si guardaron la palabra, también la guardará. Si guardaron las palabras, nosotros estamos guardando las palabras del Señor Jesús. Esas personas también van a guardar las palabras si el Señor les da ese crecimiento. Que dice amén. El problema de esto es que solo creen por un tiempo. Los que están en las piedras, esa semilla, o esas personas que uno le predica y que están contentas si vienen a la congregación con nosotros o se ponen online un mesecito, 2 mesecitos, un año, 2 años, creen por un tiempo muy corto, son de muy corta duración y tan pronto vienen los problemas, aflicción, persecución, por causa de la palabra o las tentaciones, abandonan el evangelio. Sobre todo aquí en las partes de las tentaciones, cuando una persona entra en su pecado, cualquier pecado, fornicación, adulterio, drogadicción, pornografía, juegos, brujería, todas esas cosas, ¿cierto? Entran en esa tentación, se retiran porque empiezan a decir, el Señor no me va a perdonar, el Señor ya no me va a perdonar, no tengo cara para ponerle al Señor, orar sabiendo que pequé, y más si en una congregación los aplastan, más si en una congregación los condenan, le dicen pecadores y los sacan de la congregación. Peor, ¿qué hacen esas personas? Tienen la excusa perfecta para no volver, y es allí cuando esa semilla se perdió. Pero el Señor es misericordioso, porque Él sabe quiénes se van a salvar y quiénes no. La vida está llena de problemas y de tentaciones. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendremos muchos problemas, muchas aflicciones. Dice el Señor Jesucristo, confiad, yo he vencido el mundo. Juan 16:33. Miremos que eso lo dice el Señor Jesucristo. El que abandona el evangelio cuando vienen los problemas es porque no ha creído al Señor Jesús, no ha confiado en Él, como dice la Escritura. ¿Sí? Juan 16:33. ¿Qué me hace por qué me lee Juan 16:33? Juan 16:33. ¿Quién dijo yo? Entonces le leo yo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Emanuel, dale. Disculpe, pues. Tranquilo, mi hermano. 16:33, Juan, ¿cierto? Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad y yo he vencido al mundo. Amén. Amén. De igual manera, el apóstol Pablo nos dice que, miremos, Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Tengo otra versión, no se preocupen que es el mismo mensaje que ustedes tienen ahí, pero esta es otra versión. No nos ha tomado tentación, sino la humana más fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis llevar, o sea, más de lo que podéis ser tentados o resistir. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. O sea, el Señor Jesucristo
no nos va a permitir que nosotros seamos probados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Él nos conoce, Él sabe hasta dónde podemos resistir. Y junto con esa prueba, Él nos va a dar la salida. Él lo dice. Así que cuando vengan esas situaciones que lo acusan, que usted se siente pecador, aplastado, acuérdese que en ese instante puede estar en las piedras sembrado y que el sol lo está quemando y le va a quemar a usted las raíces. Sí. Si no tiene raíces, usted se va a salir del evangelio. Pero acuérdese de este mensaje de salvación y diga, Señor, ayúdame con esta prueba, dame la fortaleza para salir, porque si ya me está prometiendo que Él, juntamente con la prueba, me va a dar la salida y que me va a poner una prueba que yo pueda aguantar. Así que, así te parezca que ya no puedo con esto, yo no puedo, tú puedes porque el Señor Jesucristo dice que sí vas a poder, ¿cierto? Él se asegura que nosotros no seamos probados más allá de nuestras fuerzas, ¿cierto? Además, dice el Señor Jesucristo que junto con la prueba, Él nos va a proveer la salida. ¿Usted cree en el Señor Jesús? Crea que Él va a proveer la salida. De manera que quien abandona el Evangelio cuando vienen las tentaciones es porque quiere pecar deliberadamente y tiene la excusa perfecta para seguir haciendo. ¿Cierto? Esto mismo nos lo indicó Santiago cuando dijo en Santiago 1:14. Que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia, o sea, por su propia pasión. Nosotros somos tentados, es por lo que el pecado que mora en nosotros. Entonces, estas personas que están en esa segunda fase también son conocidos como creyentes temporales, ¿cierto? Son los que tan pronto aparecen situaciones de conflicto, abandonan la congregación del Dios viviente. ¿Cuál es el Dios viviente? El Señor Jesucristo. No están dispuestos a pelear, a batallar por la fe, porque dudan. No están dispuestos a retener su fe en los momentos de crisis. Y todos los que retenemos nuestra fe, nos aferramos a nuestra fe en el Señor Jesucristo, salimos de las crisis, te lo garantizo. Jesús conocía a este tipo de creyente en el Evangelio y lo leemos cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre y a ver las señales que hacía, pero Jesús por su parte no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, él conocía el corazón de cada uno de ellos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Pues, está escrito algo así donde está escrito eso, pues él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Juan 2, 23, 25. Juan 2, 23, 25. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sí? Cuando una persona está dispuesta a dejarse arrastrar por sus pasiones y a desobedecer, su corazón no es bueno y el Señor lo ve. Amén. Entonces esta semilla quedó a nivel de la superficie de su corazón. No entró en el corazón como creyente, no entró. No tenía raíces profundas, como dice el Señor Jesús en esa parábola. Las raíces profundas simbolizan, son sinónimos de árboles saludables y fuertes. Esos árboles que están bien cimentados, bien fuertes, no caerán tan fácilmente y darán muchos frutos. El creyente es el árbol y sus raíces representan el efecto de la palabra sembrada, lo que se sembró ahí cuando entra en su corazón. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, quiero que les quede bien eso en su corazón. Cuando esa palabra no puede penetrar en el corazón, no se producen las raíces y al venir la inclemencia del tiempo, la lluvia, el sol, los vientos fuertes, el árbol se seca, muere y se cae.
En este caso, la semilla crece sin limitaciones por breve tiempo. Viene la dificultad y se seca, por lo cual no produce fruto. Dentro de 8 días, vamos a ver el tercer ambiente. Bueno, dentro de 8 días vamos a ver el tercer ambiente. Así que léanlo en casa, léanse allá en casa, vengan preparados porque voy a hacer un examen, un test, y me buscan allá, por favor, en la parábola del sembrador en Mateo 13:1-23, Marcos 4:1-9, Lucas 8:4-15, la leen y ahí está la respuesta del Señor a esos ambientes, que dentro de 8 días vamos a trabajar. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga hoy y siempre y por los siglos.